La esencia de la sostenibilidad está en la responsabilidad, es decir, hacer las cosas bajo criterios éticos y de responsabilidad que permitan tener una sostenibilidad económica y a largo plazo. Desde el punto de vista de ESG, el sector hotelero, y más en España, un país en el que el turismo supone que es una de las principales industrias que tenemos en el país, estamos hablando de 11-12 puntos del PIB, el sector hotelero tiene una importancia extrema, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la ESG, pues podríamos pensar que el sector hotelero y el sector del turismo tiene mucha importancia la parte medioambiental. Pero ¿nos podrías tú contar un poquito cuál es cada una de esas patas, la importancia que tiene dentro de tu sector? Bueno, yo creo que el sector del turismo vive mucho de la pata E, realmente, desde el punto de vista de que si no tiene un atractivo o tiene un problema medioambiental, obviamente en los hoteles vacacionales los turistas no viajarán a él. Pero pensemos que no solamente es un factor de la E, sino que realmente la S pesa también mucho porque primero tú eliges una ciudad por la seguridad y segundo tiene un atractivo porque tiene algo que ofrecer de experiencias locales, es decir, un atractivo que sea diferencial con respecto a otros destinos y que además ofrezca una experiencia cultural, una experiencia de naturaleza del destino, etc. Por lo tanto, preservar aquellos valores en los destinos es clave, tanto desde el punto de vista medioambiental como puede ser desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la gastronomía local también, incluso te diría del empleado local. Entonces yo creo que tanto la E como la S son importantes, ¿vale? Y son esenciales para que el turismo siga siendo cada día más atractivo y más responsable en ese sentido, es decir, contribuir a la economía local y preservar lo más posible la parte medioambiental. Y al final también genera todo un ecosistema. O sea, al final la industria del turismo es enorme y genera todo un ecosistema de actores que impactan directamente y que se benefician también, obviamente, directamente de la existencia del turismo. Sí. Desde un punto de vista ético y tal, tú tienes que contribuir a la sociedad, es decir, a generar empleo y a contribuir a que esa sociedad mejore de alguna forma, porque el turismo es economía también, al fin y al cabo. Entonces, esto se ve mucho cuando tú llegas a destinos, digamos, mucho más incipientes en temas de turismo, como realmente es un motor de cambio, un motor de desarrollo y un motor de generación de empleo. Y es una palanca muy buena para incrementar la generación de riqueza en los países. Tienes que tener una mirada muy 360 al impacto, a la forma en la que opera tu negocio, ¿no? ¿Cuándo empezaste tú a darte cuenta de que era necesario empezar a analizar exhaustivamente todos los riesgos? A ver, la compañía tiene una visión de riesgos bastante sólida en cuanto a una identificación del mapa de riesgos. Lo que te permite de alguna forma empezar a concienciar o a sensibilizar que determinados riesgos impactan y son retos o oportunidades también, es decir, son riesgos y oportunidades para generar pues mejoras o impulsar iniciativas que ayuden a contribuir a minimizar ese riesgo. El que piensa en sostenibilidad tiene que pensar que muchas veces las cosas suceden en el largo plazo y no en el corto plazo. Entonces ahí es donde está la dificultad en los negocios, es decir, cómo demuestras que tienes que hacer ciertas cosas cuando el riesgo a lo mejor te lo puedes encontrar en el largo plazo y no en el corto plazo. Y ahí es donde tienes que ser un poco más sensible. Y tampoco puedes atacar todo, es decir, no puedes pensar en todos los riesgos de la compañía, pero sí ser sensible cada área a sus propios riesgos y cómo los tiene que minimizar o por lo menos tener una evaluación de realmente si pueden ocurrir o no. Otra cosa que me gustaría preguntarte es que ¿cuáles crees tú que son las grandes oportunidades que ofrece la tecnología al sector de la sostenibilidad ahora mismo? Bueno, yo creo que las oportunidades son inmensas. Inmensas porque todavía existe una carencia de datos
y luego de inteligencia para ese dato. Es decir, yo creo que hay una oportunidad muy grande, y no solo porque estemos hablando del propio, del propio indicador per se, individualmente, sino porque tiene que estar relacionado con el negocio. Yo siempre pongo la comparación. La información financiera tardó 100 años en ir avanzando de forma importante, más o menos, no sé. Bueno, nosotros llevamos 10 años, Sí. o 20, menos, sí. ¿eh? No es recorrido. Sí. Es poco tiempo, es verdad. Es muy poco tiempo. Sí. Entonces, esto es cuestión de que tendremos que ir concienciando y sensibilizando. Y lo importante es ponerle valor económico a todo ese dato. ¿Y cuáles crees que son los grandes retos para este nuevo año 2023? Nos tenemos que enfocar en nuestros pilares en este momento del plan estratégico. Uno es liderar la transformación en la descarbonización del modelo de negocio, obviamente de Meliá, y luego que sirva como ejemplo para otros actores claves del turismo, del sector. Segundo, trabajar una visión en donde las diferentes áreas de Meliá integren esos criterios y en sus propios modelos de negocio, es decir, que sea una realidad poco a poco en cada una de las áreas de la compañía, en el área de personal, en el área de seguridad y salud laboral, en el área de medio ambiente, obviamente, claro, tema de obras, etcétera, es decir, cadena de suministro, es decir, que todos empiecen a asegurar que ese modelo básicamente se va consolidando en cada una de las áreas de la compañía, con pequeños proyectos, pequeñas iniciativas, más ambiciosos o menos ambiciosos. Y el tercero, integrar a nuestros grupos de interés críticos claves. Entonces, básicamente propietarios externos, proveedores, clientes y empleados. Antes hemos hablado de experiencia y me gustaría no dejar pasar la oportunidad de preguntarte que ahora que tenemos este boom de la sostenibilidad, donde hay muchísima gente que se está incorporando al sector, muchísima gente que está incorporándose por primera vez a este sector y está aprendiendo un poco la profesión, ¿qué les recomendarías tú desde tu experiencia? Primero les recomendaría algo que va a serles totalmente necesario tener, que es paciencia, paciencia, constancia y saber que la gestión del cambio es muy compleja. Es decir, tienes que cambiar mentalidades, tienes que cambiar formas de hacer y formas de analizar cosas, ¿eh? Y luego tienes que muchas veces el departamento de sostenibilidad tiene que ver la visión cross, pero no es responsable de nada.